¿Sabés cuál es la pregunta acá? ¿Cómo se pasa de ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio a reina del conurbano sur? ¿No? Y acá tenés la respuesta, bailando por un fuero. ¿Cómo se pasa de dar clases, te acordás, en Harvard, a ser candidata en la tercera sección electoral? ¿Cómo se pasa de ser presidenta de los 40 millones de argentinos a ser una raza diputada provincial? La única palabra que explica esto, por lo menos para mí, a mi humilde entender, se llama desesperación. A ver. Che, Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. La señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Dos temas coyunturales. El primero, ¿va a fallar la Corte, él o los recursos de vialidad y Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Por supuesto, esto es una decisión interna, ¿no? Ahí tenés la respuesta de Cristina candidata. Todos los indicios marcan que la Corte Suprema se va a expedir en breve. Ojo, otro esquema que se rompe, Oliveto, sobre la causa vialidad. ¿Qué pasa si la Corte confirma la condena a 6 años a la señora de Kirchner o es arresto domiciliario? Imagínate lo que pasa por la cabeza de una señora rica, asquerosa como Cristina, con la mera idea de perder la libertad. Entonces digo, una señora, una persona que se hacía llevar los diarios en el tango 01, perdiendo la libertad. Una señora, una persona que se compraba carteras Dior por, no sé, 5.000 euros, 7.000 euros, perdiendo la libertad. Una persona que hizo 140 cadenas nacionales para que le presten un poquito de atención. Esa persona ahora decide ser candidata a diputada provincial por la tercera para no ir presa. Mirá. ¿Va a ser candidata? Sí, sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya le había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre, pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? Ahí te está respondiendo, no hay mucha ciencia. La candidatura es un mensaje para la Corte Suprema. ¿Cuál es el mensaje? Guarda que soy candidata. Si ustedes me condenan, me proscriben. ¿Qué más? Siendo candidata, consigue fueros provinciales. Esto es clave, ¿eh? ¿Qué tienen los fueros? Inmunidad de arresto. ¿Qué ocurre? Cristina sabe que puede ir presa. ¿Por qué? Bueno, porque 12 jueces ya han participado de la causa vialidad. No es un capricho. La procesó Ercolini. Después 2 camaristas confirmaron el procesamiento, Bruglia y Bertuzzi. Después 3 camaristas de la casación confirmaron el procesamiento, Hornos, Morisky y Carballo. Después vinieron 3 jueces de un tribunal. La condenaron por chorra, Gorini, Basso, Jiménez Uriburu. Después 3 camaristas de la casación confirmaron la condena, Barratavenia, Hornos y Bonisky. ¿Te das cuenta? No es un capricho, no es un juez, no es Clarín, no es La Nación, no es Lofer. Es un sistema judicial entero que ha dictaminado, y falta la Corte, que la señora es una ladrona, es chorra. ¿Por qué? Porque usó al señor Báez de testaferro. Yo me acuerdo de ella presentando al hijo de su amigo Lázaro. Mirá. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor presidente del Club Boca de Río Gallegos, Martín Báez. No es fácil para mí hablar aquí en Río Gallegos
y en un día de inauguraciones y de cosas nuevas, Martín Báez. Che, me había olvidado de esto, interesante, ¿no? Lo nombró a Martín Báez, no hay muchos audios tapes de Cristina nombrando a Báez. Entonces lo que va a decir la Corte es que esa señora sabía que la familia Báez se afanó media Patagonia. Entonces Cristina, por lo menos en mi análisis, hizo un cálculo costo-beneficio. ¿Voy presa o mejor soy candidata en el último lugar donde puedo ganar? Porque es el último lugar que le queda. Pensalo conmigo. Perdieron el país, perdieron Santa Cruz, perdieron en toda la provincia. Lo único que le queda, poneme por favor, es la tercera sección electoral. Esta, yo voy a decir manchita, no quiero despreciar, porque son casi 5 millones de votos, pero permiso, mirá lo que es. Es chiquito en comparación con la geografía. Esto es el interior, esto es el campo, esto es el conurbano, esto es la tercera. O sea, es el lugar más poblado, pero más pobre y más inseguro de la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjate lo que es Cristina, es la reina del conurbano sur. Pasó de ser la jefa de los 47 millones no sé qué a liderar una pequeña manchita de la Argentina. Datos duros de por qué Cristina puede y tiene que ganar ahí. Dame cloacas, tercera sección. Mirá, Ezeiza, 64% de los hogares sin cloacas. Ahí gana Cristina. Ahí gana Cristina. Loma de Zamora, 50% sin cloacas. Almirante Brown, 50% sin cloacas. Varela, 50% sin cloacas. Ahí gana Cristina. Dame el gas. Falta de gas para cocinar. Florencio Varela, la mitad sin red de gas. Dame el agua potable. Ezeiza, 5 de cada 10 casas no tienen agua potable. Ahí gana Cristina. Ahí tiene que ganar Cristina. Justamente porque el kirchnerismo necesita eso. Cuanto más pobre, mejor. Cuanto más dependencia, mejor. Cuanta más necesidad, mejor. Cuanto más castigado el territorio, pues mejor. Pensalo así. En La Matanza, está Lalo acá, 1983 gobierna el peronismo. 42 años consecutivos. Si querés, dame Berazategui, Los Musi, lo mismo, desde el 83. Cambiemos, dame Loma de Zamora, lo mismo, 83. Cambiemos, dame Varela, lo mismo. 42 años. Entonces lo que hizo la señora es jugar a lo seguro. En términos futbolísticos, decía el Pelado el otro día, la señora arrugó y tiene razón, se cagó. ¿Por qué lo hace? Bueno, ella lo explica. Nos va mal en septiembre, perdemos octubre, perdemos el país. Arrugó. Le tiene pánico al efecto dominó, al efecto contagio. Aún así, en su ataque de pánico, le dice marginal a Milei. Mira. Es un gobierno al margen de la ley. Porque un presidente que... Es un gobierno de un marginal porque... Es un gobierno de un marginal porque es un... Yo diría más que un outsider, es un marginal de la política. Pero todavía decía el cura Eduardo de la Serna ese concepto. Es un marginal de la política que en definitiva sería bueno que se ocupara también de los problemas de la marginalidad y la vulnerabilidad. Pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder, ¿no? Es como una suerte de incongruencia. Para señora, ¿quién es el verdadero marginal hoy? En serio, dame 2009. Perdieron contra Francisco de Narváez. Dame 2013. Perdieron contra Sergio Massa. Dame 2017. Perdieron contra Esteban Bullrich. Dame 2021. Perdieron contra Diego Santilli. Bueno, 2025. No creo igual, ¿eh? Lo único que le falta es perder contra Expert. ¿Quién es el marginal? ¿Quién pierde, pierde? Ahora bien, señora, sepa usted que no puede perder la tercera sección contra un gordo libertario de Twitter porque ya cerramos todo. No vaya a hacer cosas que le termine ganando el gordo Dan, porque ahí sí, cerramos con llave, ¿eh? No, señora, no le quiero meter presión, pero no quiero que le gane el gordo Dan, Cristina, ¿eh? En serio. ¿Cómo le fue al kirchnerismo en las últimas elecciones en la tercera? No le quiero meter presión, señora, ¿eh? Pero 51% en la ejecutiva, 1.100.000. Si Cristina llega a sacar menos de esto, no le quiero meter presión. Es fracasito, ¿eh? Y no está Milei del otro lado de la boleta. Así que, señora, esperamos que saque por lo menos 1.170.000 votos.
aunque el solo hecho de haber bajado a la tercera sección ya es de por sí un enorme fracaso todo suyo. Más que fracaso, admisión de ocaso, ¿no? Es el dolor de ya no ser. Lo que fue un rugido de poder es un susurrito, un cachorrito. Lord Acton dijo alguna vez, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, acá es al revés. La corrupción de esta megalómana la dejó sin poder. La vida, señores. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. ¿No le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Scioli con nosotros, bienvenido, amigo querido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Los políticos en cualquiera, la tercera sección electoral, temas aburridos, la micro rosca, ya no es la rosca, la micro rosca, pero Scioli está en la calle. Poneme la carátula para presentarlo. Le pusimos delivery de A2 o pedidos de A2 y tiene que ver con la inseguridad, Martín querido. Así es en la primera sección de la provincia de Buenos Aires. Fuimos al partido de Merlo y al partido de Moreno. Allí nos encontramos con algo que nos surgió haciendo otra nota. Veíamos que los delivery iban de A2. Y viste que estaba dando una idea de ley de prohibir que las motos anden de A2 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá los delivery andan de A2 para cuidarse de los que andan de A2, pero de A2 motos que te encierran y te afanan. Ah, van de A2 para cuidarse entre sí. En el informe hay un robo en directo que se produce apenas, y el método que tienen ciudadanos, los propios, pedidos ya, que se ponen en pausa y desactivan el robo. Dale, lo vemos. Pone pausa y van como un ejército a ayudar al Rappi o al chico que lo van a... Tienen rastreador satelital y entonces cuando al momento del corte, porque te cortan con dos motos, de repente te tiran el auto delante, entonces ahí se va, el chico se fuga. Inmediatamente tiran el rastreador y ellos se ponen en pausa de cualquier pedido. Es una acción solidaria porque pierden de ganar plata, pierden plata. Se defienden entre ellos y de repente entre 20 motos, por miedo a encontrarse con gente armada, recuperan la moto en 10 minutos. Ese no es el rol del Estado. La policía. Claro. Están suplantando el rol del Estado. Parece mentira, pero no tienen naturalizado para nada el hecho de decir, bueno, sabemos el 911. Ellos ya saben que la policía no va a aparecer. ¿Cómo hacen para laburar, Martín? Porque en teoría, dos repartidores juntos, uno pierde plata. Uno está haciendo una entrega y el otro no está entregando. No, lo que pasa es que uno se queda para cuidar que no te afanen la moto en el momento de la entrega. Pero están perdiendo el laburo de entregar. Ellos viven de entregar. Directamente. Espera, prende la aguada, prende la aguada al micrófono. ¿Cómo aguada? Porque te habías quedado arriba. Que no tienen opción. Si le roban la moto, pierden más trabajo todavía. Claro, entonces, claro, pero si vos te pones a pensar... resignan ganancias. Hay gente que gana 800, 900 lucas, no es que están llenos de guita. Y vos estás perdiendo a laburar por un tema de inseguridad que debería estar resuelto. Es una locura. ¿Esto es Moreno, Merlo, Moreno? Sí, los de... indicaban todos más Merlo que Moreno. Había muchos trabajadores de Merlo que se fueron a Moreno porque estaban hartos de que los roben en Merlo. Terrible. El informe, viste, es más extenso y hay un tramo donde ves que salen hermanos. Creo que tenemos esa parte, ¿eh? Ah, dale. Tenemos esa parte, dale, a ver. Dios mío, quiero saber si a Lalo le sorprende esto, ¿no? Porque digo, vos sos La Matanza... Pero eso es Merlo, es Padua, es Moreno, es Moneda Corriente. Este año hemos tenido... Bueno, Moreno asesinaron a un chico. Sí. En La Matanza asesinaron a un chico, hirieron a otro que quedó ya para toda la vida lisiado. Y son cosas que donde se trabaja la seguridad son muy fáciles de resolver. ¿Te parece? Sí, son muy fáciles de resolver. El problema es que yo sigo denunciando. Se construyó un mecanismo donde la calle liberada permite que todo lo trucho reine, lo ilegal reine, todo tipo de delitos. Y de ahí sale la caja con la que se sostiene la estructura política que cuando llegan las elecciones le hace ganar las elecciones a estos mismos delincuentes. Eso es zona liberada. Son zonas liberadas donde las estructuras políticas son parte del problema. Primero fabricaron la pobreza y luego fabricaron los mecanismos para usarla electoralmente, pero también como económicamente. Ahora, ¿entendés? El tema es la privatización de la seguridad, Martín. Yo te repaso una encuesta que habíamos leído hace como 2 o 3 meses de sentimientos públicos. ¿Qué haces para protegerte? Hay un 46% que dice no salgo a la calle de noche directamente, no salgo. Hay un 35% que dice reforcé la seguridad de mi casa, rejas, alarmas.
Hay un 26% que dice participo en grupos de WhatsApp de vecinos y hay un 4% que dice porto armas de fuego, que a mí me preocupa un montón, que es cada vez más gente que dice, bueno, la policía no me cuida, en fin. Claro, el problema que tienen algunos chicos que se dedican a esto, que son muchos, cada vez son más, es que la aplicación en municipios como Merlo o como Moreno, que tienen barrios más picantes, como se dice, si vos te decidís bajar de una zona, te baja el puntaje. Después, mira. Entonces no te recomiendan y no te van tirando menos pedidos. O sea, si vos te pones selectivo por una cuestión de seguridad, que decís, no, acá pasa determinada cosa, entonces acá el robo se produjo en zona céntrica, tanto lo de Merlo como lo de Moreno. O sea, y nos pasó en un registro que transcurre entre las 20 horas y las 22. O sea, hora pico, donde se supone que tienen que estar los móviles patrulleros. O sea, no estás pidiendo a las 3 de la mañana. ¿Viste o sea, patrulleros vos cuando...? No. Nada. Apareció uno al final de... ¿No lo viste desde acá hasta Moreno? No solo en Moreno. Atravesando Moreno y Merlo. Del otro lado de General Paz ya no los ves. Me voy con la tercera parte, sí, Diana. Sí, es el Estado ausente y ellos son los que cuidan a los pobres, como decía Cristina, decía, los otros son marginales pero no se ocupan, no tienen empatía, ¿no? Bueno, mirá, se tienen que ocupar ellos. Y es el mismo verso kirchnerista que, como vos decías, ¿no? Espinosa, abusador, pero ellos eran el primer feminista, ¿quién era? Alberto Fernández. Entonces, creo que hay una oportunidad única de dejarnos de psicopatear, de votar bien y de definitivamente extirpar todo esto. Pero a mí me sigue preocupando cómo le llega el mensaje. Muchas veces en esos lugares dicen, son todos iguales, aparecen cuando la elección y después no pasa nada. Eso explica 40 años. Entonces, ¿cómo hacen para quebrar ese escepticismo que realmente tiene? Bueno, perdóname, la pobreza empezó a bajar en parte porque se está corrigiendo la inflación. Entonces yo creo que en la medida que la gente vea materialmente que está mejor, eso va a ser el primer paso. Y me parece que está pasando. Y voy con la tercera parte. Te la hago muy simple. En Rosario está el ejemplo de cómo se hace. Sí. En Rosario está el ejemplo de cómo en un año baja la tasa de homicidio, se controla el territorio, las fuerzas federales se desplegaron. Un gobernador que aceptó ayuda, un intendente que aceptó ayuda, porque no son de estas bandas. Y cómo el gobierno nacional dijo, primero economía, después seguridad. Para hacer eso del otro lado de la General Paz, la gente tiene que ayudar con el votito. La gente quiere ver a Patricia y las fuerzas federales desplegadas en el conurbano. Bueno, ¿querés que salgan los delincuentes de las calles, de tu cuadra, de tu plaza? Dejá de votar delincuentes en los municipios. Que por ahí es una locura y de especulación política. ¿Puede ser Patricia Bullrich candidata en provincia? ¿Cómo en provincia? ¿Cómo? ¿Para la general? ¿A quién le preguntaste? En septiembre. ¿A Lalo? Entró la Balugui. ¿Te quedaste callado? Entró. Tampoco. No te hice una pregunta, una barbaridad. No, te voy a Vos consultar. tiraste con información esa pregunta. Nunca hablo sin información y lo aclaro con... Son batatazos. ¿Qué quiere que no va la pesca nunca. Mirá la cara del señor. Nunca lo vi a Lalo. Nunca va la pesca. Quedó Sí, pero es una pregunta. Lalo, hay que callarlo a Lalo. Es un dato que Yo te voy a dar un dato que te puede ser útil a la información o a la teoría. En la tercera, la preocupación número 1 es la inseguridad. Claro. Por encima de la inflación y de la economía y incluso del desempleo. Por eso te preguntaba por Patricia, claro. Son casualidades. Pero no digo que vaya a ser, digo que alguien lo tiró en una mesa. ¿Vos te imaginás Patricia versus Cristina? Eso es lo que querés ver. No, si Cristina sería una linda batalla. No, pero a diputada provincial no. A lo que sea. Y mire diputada provincial, Patricia Bullrich. Yo no digo que vaya a ser, digo que alguien lo evalúa en una reunión. Además, es de capital. Claro, eso ya no importa. Bueno, eso ya, dale. Bueno, tiene un campo, de hecho. No, me vuelvo loco. No sé si va a pasar. Me vuelvo loco. Mide tanto como el presidente, Johnny, en la provincia. Ahí está. Claro. Lo va la ciencia. Ustedes recuerden que esto empezó acá en joda y después, bueno, a ver la última parte de que reparten juntos. No se puede trabajar solo en la provincia de Buenos Aires. Antes, cuando yo salía a hacer un informe, de repente empezaban a generar un escenario ficticio que era, vamos a patrullar la zona, que se vean los patrulleros detrás del periodista que hace los copetes. Nada. No les importa. No, ni uno, no vieron ni uno. No les interesa ni disimular. Centro de Moreno, centro de Merlo. Más claro, imposible. Martín, espectacular los informes como siempre. Gracias. Bueno, ¿qué dice, señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? El público se renueva, me parece que estaría bueno, con tu permiso, claro. ¿Por qué no volvemos a mostrar lo que hizo Guadalupe, el informe en el Chaco? ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. ¿Nos permitís, Guada? Por supuesto. Autoriza. Y adelante, entonces. Claro, dale. a ver. Si te pensabas que la corrupción piquetera terminaba con Emerenciano Sena, estás equivocado.
Esto figura como un predio de construcción de viviendas sociales. De sociales no hay nada. Mirá todos estos autos. Toda esta flota pertenecía a una cooperativa. Fueron una de las 4 organizaciones piqueteras que ganaron poder con la caída de Merenciano Sena. Y por supuesto no podía faltar la pileta. Con el dinero que tendrían que haber destinado para las viviendas sociales, ¿qué se hicieron? Una pileta, y por supuesto van a seguir apareciendo autos. Y un tremendo galpón que parece realmente un hangar para guardar seguramente su flota de autos. Estamos hablando de los 4 grupos piqueteros que quedaron en pie y fueron beneficiados por los 15.000 millones de pesos que el gobierno de Jorge Capitanich repartió entre diversos grupos piqueteros. Este es el quincho de Marcos Cáceres, de la cooperativa La Ilusión. No escatimó en lujos. Miren lo que es esto. Esto también figuraba como viviendas sociales. Miren los lujos que se dieron en este quincho. Parece de revista de decoración. Miren esta cocina, mármol por todos lados, televisores LED, electrodomésticos por doquier y por supuesto no podía faltar la pileta. La opulencia de lo que se suponía que eran construcciones de viviendas sociales por los que recibieron millones y millones de pesos del gobierno de Jorge Capitanich. Sin embargo, se construyeron esto, le llamaban el quincho. De quincho no tiene nada. Es una verdadera mansión al estilo loft, al estilo de los que vemos en las películas. Y lo que no podía faltar, que lo encontramos en todas las construcciones de estas cooperativas, la pileta. Y seguimos el tour por la tierra de los piqueteros millonarios, por Coquilandia, que los benefició, por ejemplo, a este grupo, La Roca Sólida, una cooperativa que pertenecía a Juan Carlos Rolón. Solamente en un año Coqui Capitanich le dio más de 200 millones de pesos, supuestamente para la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, lo que se repite en todos estos quinchos, acá lo conocen como quinchos, pero me imagino que ninguno de ustedes tiene una construcción de estas características en sus casas. Miren la magnitud de la pileta, del salón de fiestas y de, por supuesto, el lugar para guardar la flota de vehículos. Eso no era viviendas sociales, son para ascenso social, no es vivienda social, es ascenso social. En cada uno de esos predios tenía que haber por lo menos 20, 30 o 40 viviendas sociales que no se construyeron, pero se cobraron. No solo se cobraron por las viviendas no construidas, sino que recibieron gratis el lote y además lo comercializaban porque hacían, por ejemplo, salones de fiesta que alquilaban. ¿Estos muchachos Rolón y Cáceres recibieron? Mínimo 250 millones de pesos cada uno se quedan en el último cortos, año. Mirá. En el último año. Mirá, en el caso de... Porque tenés 2 Rolón. Tenés un Rolón que es Juan Carlos Rolón y tenés Diego Armando Rolón. Y el psicólogo, ¿no? Estos son los autos que le agarraron a Juan Carlos, no a Diego Armando. Exacto, esos eran los predios de Juan Carlos Rolón y de Cáceres. Por eso nos centramos en ellos. Fueron 4 los piqueteros detenidos en ese mega operativo que hizo la Justicia Federal en abril. Y los datos que, bueno, que faltan, digamos, es la pata política. Esta gente no cobraba de la nada, ¿no? La pata es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Sí, el IAPEF. El IAPEF, que el titular está en cana. El titular está en cana por otra causa. Lo contamos. Mauro Andión, que está... Andión. Que está intervenido el instituto, él está detenido, por supuesto, pero él fue puesto, y todo el sistema, formado por Capitanich, hasta donde todavía no se llegó. Me explican el circuito. El circuito, mira, fácil. El circuito es, acá vemos gente que se benefició, se afanó la guita para viviendas sociales o acciones sociales, y se armó, por ejemplo, una super casa con pileta, quincho, loft, todo lo que quiera. Milagro Sala. Pues, bien, Milagro Sala.
¿retornaban a qué funcionarios? Porque esto es con retornos. Es con retornos, sí. El tema arranca en el Ejecutivo Provincial, que crea un instituto. El instituto tiene una misión que es otorgar terrenos y recursos para construir viviendas y fomentar la agricultura familiar. Se utiliza para otra cosa de personas que son dirigentes sociales que reportan al sector político que comanda el Poder Ejecutivo, que es el eslabón 1 de todas estas estaciones de este circuito. A ver, Guada. Le pregunté al fiscal si iba a llegar más arriba de, bueno, los piqueteros, por supuesto, detenidos, que son 29 personas en total, porque son ellos y sus familias, por eso tenían todas esas flotas de vehículos, porque se repartían vehículos 4x4, motos, había... Está terrible. Miren, chicos. Unas camionetas y unas motos, eran 20, 30 motos en un solo predio. Era una cosa impresionante. Y, perdóname, déjame llegar a esto. Si iba a llegar a Capitanich, ¿no? Que es obviamente el responsable político y el creador de este organismo que es autárquico, que le dio justamente plena libertad para funcionar con un presupuesto del año pasado de 16.000 millones de pesos, que se gastaron 15.000 en estos piqueteros. Y bueno, sí, la justicia federal apunta ahí, pero hasta ahora no hay nada. En el caso de Rolón, esta pregunta, vamos a la hipótesis. Sí. ¿A cambio de qué el gobierno del Chaco le gira 15.000 millones de pesos a piqueteros que se hacen una fiesta sin auditoría y se arman lo que acaba de mostrar Guada? ¿A cambio de qué? De retorno. Hipótesis. Apoyo político mínimo. Exacto. Pero es caro para apoyo político. Con mucho menos compras apoyo político. Por supuesto, no podemos descartar el retorno, porque había todo un circuito también de facturas truchas. El retorno, además, la construcción de poder que era propia de Capitanich. A diferencia de Gildo Infran, donde estuvimos hace un mes en Formosa, Gildo Infran, absolutamente verticalista, no tenía que repartir tanto como Coqui Capitanich, y te lo decían. En Chaco había piquetes todo el tiempo porque se generó este sistema extorsivo en donde todos funcionaban justamente cortando calles. El desprendimiento de Merenciano Sena, ¿no? Al no estar en Merenciano Sena había que subcontratar piqueteros. Hay otros piqueteros también, como Tito López. Ahí se reparten el poder Lucas territorial, Torales. ¿no? Mira, y aparte es economía familiar. En el caso de Juan Carlos Rolón, estas cosas las puso a nombre de su pareja Elvira Jiménez, sus hijos Gastón, Juan, Gabriel, Jimena y la pareja de Jimena, o sea, el yerno llamado Juan Carlos. Cuando te vas al caso de Diego Armando Rolón, que no son parientes, la enganchó a la esposa, pone a nombre de Silvina García, su esposa también, y después son todos movimientos que en algún punto discursivo, semántico, tienen algo vinculado a la cuestión del peronismo, ¿no? Nombres que tienen que ver con Perón o con... A ver, son todas cosas que del léxico peronista, están todos vinculados ahí, o de lo social, si se quiere, ¿Te ¿no? acordás? Sí, Johnny. No, que hace poquito pusimos las imágenes de Ayala, de Reinau y de Pasco contando los billetes, ¿te acordás? Ahí en Chaco era terrible. Con los hijos. Presentaban facturas truchas ante el IAFEP, usaban los quits de sus clientes para pedir crédito y subsidios, se quedaban con millones de pesos y creo que también compraban armas con esa plata. Se veía perfecto, bueno, es la misma, es otra banda, pero con el mismo mecanismo. Pero yo lo que digo acá es, ¿qué año es esto? De este año, del año pasado, todo esto que se va los venían investigando desde el año pasado. La verdad que fue un operativo muy importante que se hizo en abril y el resultado fue más de un año de trabajo de investigación. Pero lo que estamos viendo es un esquema provincial, que es una miniatura, una mamushka, la mamushka chiquita de la escala nacional de la Fano, con sueños compartidos, con los Joclender, con Milagro Sala, y en el tema la obra pública con los que se les ocurra hasta Lázaro Báez. Lo que es inquietante es el nivel de impunidad que hay que manejar para que después de casos tan relevantes de corrupción sobre lo mismo, sobre la confección de casas para viviendas, sobre todo lo que la Argentina vio, no pudieron frenar. Siguieron con el robo en escala provincial en el Chaco. Diego, la fundación del Clan Sena continuó recibiendo fondos de la gobernación de Chaco después de que fue detenido en Merenciano, después del crimen de Cecilia.
más de 140 millones de pesos, creo que era la Fundación Saúl Acuña o algo así. Que era el suegro, el suegro fallecido. Como vos decís, ¿qué debería ocurrir para que manden una auditoría? Que maten y asesinen y tiren, voy a decir. Sí. Y ni siquiera, fíjate, ¿no? Lo que pasó con Cecilia. Sí. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente eso? ¿No es suficiente el escándalo que sí, a partir de los Cecilia nada los detiene, ¿entendés? Hizo falta eso para que cayera Capitanich. Pero fíjate que Capitanich, si bien no ganó, quedó segundo como candidato a diputado provincial, mal, pero entró. 30 y pico % de votos. Pero entró. No le fue mal. Ahí está, Lu. Bueno, eso es un tema importante, el costo del delito. ¿Cuánto le cuesta a la política el nivel de corrupción? Exacto. Y la verdad es que tiene muy bajo costo en términos judiciales, impunidad, y tiene muy bajo costo en términos electorales. Siguen o ganando elecciones o perdiendo por poco, porque Esdero y en Alianza con la Libertad Avanza en estas legislativas sacó el 45%. Claro. Pero Capitanich sacó el 33% con la cantidad de denuncias que tiene, con el clan de escena. Entonces, hablamos con vecinos que nos decían, yo creo que Emerenciano es inocente. Nosotros tenemos todo gracias a Emerenciano. Y yo les pregunté a un señor Saucedo que estaba en el informe de ayer, y le pregunté, ¿pero te dio la escritura de tu casa, Emerenciano? No, pero me dio la casa, no tenía nada. No, me dice, sí, tengo la escritura y era un permiso de ocupación provisorio, ¿no? Porque medio párrafo que tenemos que No, medio párrafo, que Capitanich fue reivindicado anoche mismo por la candidata presidenta. Muy bueno, Gustavo. Si hubo una reivindicación fue de Capitanich. Con nombre y apellido. Cuando dijo, fíjense que Capitanich, que había sido gobernador cuántas veces, peleó por la intendencia y no se le cayeron los anillos. Se baja, sí, no se le caen los anillos. Bien. Es increíble. 12 años fue gobernador Capitanich y dejó una provincia arrasada con piqueteros millonarios. Bien. Hasta mañana. Chao, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.